Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial, y solamente a ti te damos honras, glorias y alabanzas. Y te pedimos que, por favor, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Lávanos en la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y bendiga nuestra audiencia, mis hermanos, mis amigos, personas que van a estar asistiendo por la radio, otros a través de la fanpage, y aquellos que van a asistir, Señor, a través de YouTube. Bendígalos. Habla con cada uno según tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y venga a nos ayudar y nos enseñar. Pues te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén. Y gloria a Dios. Muy bien, bueno. Como de costumbre voy a poner aquí para los hermanos de la radio, ¿verdad? Que siempre están conmigo por la radio. Y ya está en la pantalla o que vamos a estar hablando. Pero la semana pasada hablamos sobre la segunda multiplicación, ¿verdad? De los peces, que fue la segunda clase que Jesús dio a los discípulos de hacer la obra también, no solamente el espiritual, tenía el material, ¿verdad? Hablamos sobre eso, está grabado, está en la fanpage, está en mi página, está en YouTube. Bueno, tú puedes asistir en español o portugués como quiera. Hoy vamos a estar hablando del tema que está ahí, el tópico que está ahí arriba. Usted no puede se preocupar con el color, raza o religión para ayudar a una persona. Usted no se... Para ayudar no hay este asunto. Como cristianos, principalmente, como persona, tenemos que hacerlo. Imagínate como cristiano. Si como persona tenemos que hacerlo, como cristiano todavía más. Entonces, no se puede preocupar con el color, raza o religión, porque ayuda es ayuda. ¿Me entiende que estoy hablando? Aquí en Estados Unidos no es muy común, pero sucede eso. Tú estás parado en un estacionamiento con su carro y alguien a la par tuya te dice, por favor, usted tiene ahí un cable, que en inglés es jump cable, para poner en su batería de su carro y poner en la batería del carro del otro para ayudar. Yo normalmente cargo este cable por dos razones. Primero, porque puedo necesitar para mí mismo, si una persona que está a la par mía no tiene, o ayudar a una persona que no tiene el cable y necesita la ayuda. ¿Tú sabías de eso? Es muy común aquí. A veces pasa. Yo mismo ya he ayudado a personas así. Bueno, entonces, independiente de color, raza y religión, uno tiene que hacer. ¿De verdad? Tiene que buscar hacer. Bueno, pues. Y aquí nosotros vamos a mirar un cuadro muy típico de una ayuda, ¿ok? Que Jesús hizo. Y es muy conocido. Todos hablan de este cuadro. Muchos predicadores. Mucha gente habla de eso. Pero vamos a mirar aquí el punto principal. ¿Ok? Porque vamos a hablar de una persona que no era muy querida. No era una persona que era bien vista por las personas. Era una persona que era rechazada. Y vamos a estar hablando de este personaje que Jesús no lo rechazó. Que Jesús tuvo paciencia. Y que Jesús le habló la verdad. Y que hubo cambio. Porque si usted va a hablar de Jesús a alguien, y no va a hablar porque es negro o es blanco, o la raza que sea, lo que sea, o la religión, usted está perdiendo la gran oportunidad. ¿Ok? Entonces, en este cuadro que vamos a estar hablando, ya está en la pantalla, por la foto ya se puede saber lo que es, ¿no? Quien está conmigo por la radio va a ver. Que vamos a hablar de Zaqueo, ¿no? Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre escogido por el pueblo romano para cobrar impuestos de su pueblo, de los judíos.
Y este nombre era publicano. Dábase este nombre a publicano. ¿Me entiendes? Este era el nombre que se daba. Entonces, por él ser un publicano, que este nombre que recibía estos cobradores de impuestos para el gobierno romano, ellos eran odiados. Porque eran judíos, pero estaban trabajando para el gobierno romano. Y había entre ellos los que robaban. Claro, siempre hubo eso. Y Zaqueo era un hombre que tenía una estatura baja, no era un hombre alto. Y él ya había hablado de Jesús, cantidad de veces. Pero la fama de Jesús era tan grande que él quería conocer a Jesús. Es interesante que nosotros, hablando hoy, tenemos la Biblia, tenemos los templos, como llamamos de iglesia, escuchamos, y a veces nosotros nunca nos interesamos en conocer a Jesús. ¿Me entiende que estoy hablando? Saber quién es Jesús es una cosa, pero conocer a Jesús es otra cosa. Es querer vivir con Él, participar con Él, estar con Él. Eso es conocer a Jesús. Usted no puede decir que conoce a una persona si usted no convive con ella. Usted sabe quién es la persona, pero convivir con la persona es otra cosa. Y este republicano llamado Zaqueo quería saber quién era Jesús, quería conocer a Jesús, hablar con Él. Porque dentro de la categoría que él trabajaba, era mal visto. Y ellos no iban a cobrar los impuestos solos. Siempre iban con 2 soldados romanos, porque era para Roma el dinero. Por eso sufrían los judíos. Ahora, gente de su propia raza que estaba cobrando, porque era un trabajo. Roma no iba a poner ahí los romanos para cobrar. No iba a hacerlo. Ponía gente de su propio pueblo con 2 soldados romanos juntos que iban a cobrar. Pero vamos ver aquí o que sucedió aquí. En este cuadro aquí, lo que es importante, ¿no? El mayor problema que tenemos es de no saber separar estas cosas. ¿Qué cosas? El color, la raza o la religión. Imagínate que usted trabaja, y claro que en este medio que usted trabaja, ni todos son cristianos, que ni todos son blancos, o ni todos son negros. Entonces, la persona tiene que saber convivir, tiene que saber lidiar con eso. Y lo que Jesús vino a hacer era exactamente mostrar a ellos el reino de Dios, cómo debería portarse una persona con Dios, independientemente de quién era la persona. Por eso él estuvo con los publicanos, con los samaritanos, y estuvo con otras razas, ¿no? que venían a él. Y sin embargo, él no rechazaba. Pero nosotros no somos así. Hoy no somos así. Hoy quizás no hacemos tanta diferencia de color, o de raza, o de religión, pero hacemos diferencia con la posición que tiene la persona. ¿O no es así? Siempre es así. ¿Verdad? Pero vamos a ver aquí, no va a ser largo, como ya he dicho, pero vamos a ver aquí. Veamos este caso aquí, el caso de Zaqueo, ¿no? Porque es muy interesante lo que sucedió aquí. En el libro de Lucas, en el capítulo 19, y el versículo 1 a 9, nos muestra una historia que sucedió muy linda, por las dos partes, por la parte de Zaqueo
y por la parte de Jesús. Mira lo que dice así, versículo de número 1 dice, entrando Jesús, pasó por Jericó. Y aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él no era cualquiera, él era un hombre que tenía una posición muy grande, junto con los romanos. Y era odiado por su pueblo, porque era cobrador de impuestos. Y era rico, como le dije, porque recibió bien. El pago era bueno, aunque que algunos robaban. No puedo decir que este estaba robando, pero la Biblia no dice que él estaba robando. La Biblia dice que sí. Bueno, vamos a ver. Pero aquí la Biblia nunca afirmó que él estaba robando. Pero él dice algo que deja una sospecha. Pero era un hombre rico, quer decir, andaba bien vestido, era muy conocido, tenía su fama. ¿Me entiende que estoy hablando? Bueno. ¿Qué pasó? Y él procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba ver, él nunca había visto a Jesús. Se escuchaba hablar de él. Es como muchos de nosotros hoy. Escuchamos hablar de Jesús, escuchamos hablar que Jesús es bueno, que Jesús perdona pecado, que Jesús salva, que Jesús sana, que bautizó con el Espíritu Santo. Escuchamos hablar, pero no conocemos. Hoy, en día, hay mucha gente que está en los templos y no conocen a Jesús. De tener una intimidad con Él, de poder convivir con Él, de que Él venga a gobernar la vida de uno. Muchos no. Están ahí, escuchan hablar. Escuchar hablar es una cosa, y convivir, como ya he dicho, es otra cosa. Entonces procuraba ver a Jesús. ¿Qué pasó? Pero no podía, a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Imagínate, chacho. Imagínate, chacho. El hombre quería ver quién era Jesús. Por lo menos ver él quería ver. Pero no podía. Es interesante porque había una curiosidad en Zaqueo. Porque la fama de Jesús era muy grande. Y nosotros tenemos en las manos hoy la Biblia. Basta agarrar aquí la Biblia, que está aquí arriba. Voy a sacar las dos que están aquí. Aquí está la Biblia, ¿verdad? Aquí está la Biblia. Interesante que este libro, que pocos valoran hoy, habla de este Jesús, que Zaqueo quiso conocer. ¿Me entiendes? Él no tenía la Biblia. Él conocía lo que Jesús había hecho y estaba haciendo. Pero él quería ver a Jesús, pero por causa de la multitud y porque era pequeño de estatura, él no podía ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Qué curiosidad interesante. Me pongo a pensar. Nosotros a veces somos peores que Zaqueo. ¿Cómo? Sí, somos peores que Zaqueo. Porque ni queremos ver y ni queremos conocer a Jesús. Somos verdaderos religiosos. De nombre. Pero Zaqueo no era un religioso. No. La Biblia no dice que él era religioso. La Biblia dice que él era jefe de los publicanos, cobradores de impuestos para el gobierno de Roma. Ahora, ¿qué sucedió? Mira lo que sucedió. Por eso que te hablo que hay puntos aquí que son muy interesantes. Aquí viene otro que dice que, y corriendo delante, cuando él vio que la multitud venía y Jesús venía, y él no iba a poder ver qué él hizo, él corrió adelante, se subió en un árbol sicómoro para verle. Oye. Yo me pongo a pensar. Porque este hombre no estaba de shorts. No. Usaban batas. Y la ropa que usaba él no era una ropa cualquiera, como de los demás. Era una ropa fina, porque era un hombre rico, de negocios.
¿Ok? Era que nem José de Arimatea. Era un hombre rico. Tenía posesión, vivía bien. Y él corrió y subió a un árbol para ver a Jesús. Yo me pongo a pensar, ¿sabes? Aquí me pongo a pensar. Porque yo hago una comparación con nosotros. Muchas veces nosotros vamos al templo y no vamos para ver a Jesús, o para buscar a Jesús, o para sentir su presencia. No, nosotros no vamos. Vamos porque no tenemos lo que hacer. O vamos porque alguien va a estar ahí y yo quiero ver a esta persona. O yo voy ahí porque alguien va a estar hablando si yo no voy. ¿No es así? Pero este hombre no, él subió en un árbol. Y nosotros no vamos al templo para subir en un árbol. No. Nosotros vamos a un templo y sentarse confortable, con aire acondicionado. ¿No es verdad? ¿No es así? Con buena música. Pero este hombre no estaba en un templo, él estaba como si fuera una calle. Y dice la Biblia que él corrió adelante de la multitud, se subió a un árbol para ver a Jesús. Él hizo un sacrificio. Imagínate que él tuvo que agarrar algo para subir a este árbol, porque no fue de sencillo. Y la gente quizás se quedó ahí. ¿Qué pasó con este hombre? Se quedó loco, porque era publicano. Pero dice la Biblia, porque había de pasar por allí. Jesús iba a pasar por ahí, pues él subió en el árbol. Ahora, ponga atención aquí. Hay dos cosas interesantes. Uno quería ver, que era exactamente Zaqueo, quería ver a Jesús. Quería ver. Pero Jesús no quería ver a Zaqueo. Jesús quería encontrarse con Zaqueo. Hay una diferencia. Es como nosotros. Tú vas al templo para encontrarse con Jesús o para ver, querer ver. Si fue para querer ver, tú no vas a ver nada, porque Jesús no se ve, se siente. Aunque en el mundo espiritual, si tú tienes visión espiritual, tú puedes verlo, porque Él está ahí. Según Él dijo, Él está ahí. Y yo creo. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, imagínate que Jesús no iba a ver un hombre trepado en un árbol, un hombre bien vestido, quizás su ropa era llamativa. Jesús pasó, llegó por aquel lugar, ¿qué pasó? Mirando hacia arriba, Jesús levantó la cabeza y lo miró ahí arriba. ¿Qué dijo? Le vio y le dijo, Zaqueo. Llamó él por nombre. No sé, la Biblia no dice si alguien le dijo. La Biblia no habla eso. Lo sé que la Biblia de aquí dice que Jesús dijo, Zaqueo, date prisa. Date prisa, bájale pronto de ahí. Desciende, porque hoy, no es mañana, no es de aquí una semana, un mes. Jesús dijo hoy es necesario que pose en tu casa. Es interesante, ¿sabes? Me pongo a pensar que Jesús, cuando antes de ir al cielo, de regreso a su casa, está con su Padre, ya glorificado con su cuerpo. Jesús dijo a los discípulos que iba a estar con nosotros, con ellos, con nosotros, hasta la consumación de los siglos. Aquí Jesús dijo a Zaqueo, baja, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Era aquel día. Pero después que Él murió y resucitó, Él está con nosotros todos los días. Él dijo, ¿qué pasó? Y entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. El hombre quería ver a Jesús, pero Jesús quería recibirlo y quería estar en su casa. Y la Biblia dice que este hombre bajó gozoso. Se sintió bien, porque era Jesús, el Hijo de Dios, que muchos no creían que era. Ahora sucede algo aquí interesante. Y viendo esto, ese es el problema de la multitud, de la gente.
de los que no tienen visión espiritual, de aquellos que no entienden las cosas de Dios, solamente sirven para murmurar y criticar. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por la posición que él tenía, la Biblia no dice que él robaba. Muchos afirman que él robaba, pero aquí yo no puedo afirmar que él robaba porque la Biblia no dice que él robaba. Quizás por su habla, ¿no? Tampoco quiere afirmar que él robaba, pero dice aquí que la gente murmuraba contra Jesús porque Jesús entraba en la casa de un cobrador de impuestos que no era contra, no, era un trabajo de cobrar los impuestos para el gobierno de Roma. Era un trabajo. Ahora, si eran duros, si eran rígidos, ahí es otro asunto, porque él tenía que cumplir con su obligación. El problema es que era judío, cobrando de judío. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Porque a la presencia de Jesús, tenemos que entender eso, cambia situaciones. Jesús no estaba preocupado quién era Zaqueo, Jesús sabía. Así como Zaqueo sabía quién era Jesús, pero no lo conocía. Y se encontraron. Aquí Jesús quebró algo que la multitud no aceptaba. Empezaron a murmurar. Pero Zaqueo estaba gozoso, porque aún de ver a Jesús estaba delante de él. Y usted no puede olvidarse que cuando tú vas al templo, allá como llamamos nosotros de iglesia, Jesús está ahí. Y muchas veces nosotros ni pensamos que Él está ahí, pero Él está ahí. Él dijo que donde estuviera 2 o 3, en su nombre Él iba a estar. Él está allí. Y muchos no se dan cuenta. Peores que Zaqueo. Date cuenta cómo es la cosa. ¿Qué pasó allí? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Él dijo al Señor. Jesús no preguntó nada a él. Pero él se presenta a Jesús ahí y dice, mira, he aquí, Señor, dice él, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Escuchó que le habló? Hay una coma. Aquí fue una declaración. Él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Que sí, Señor, tú hiciste un cambio en mi vida. Estar contigo es mejor que cualquier riqueza. Es lo que quiso decir. La mitad de mis bienes yo voy a dar a los pobres. No es porque si por acaso él iba a dar. No, él dijo que iba a dar. Está claro. ¿Ok? Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres. Una coma. Ahí viene otra habla. Y, sin embargo, o si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Son dos cosas aquí. El primero dijo que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Ese en algo, ¿okay? Él ha defraudado a alguien que él iba a devolver 4 veces más. Quer decir, un hombre que trabajaba para un grupo de romanos, ¿okay? Que era el imperio, que estaba siendo representado allá por Herodes. Por Herodes no. Sí, por Herodes, claro. Es por Herodes, estaba ahí. Entonces, este hombre cuando vio eso, que vio a Jesús, hubo un cambio, la presencia de Jesús cambió su vida. Hubo una transformación. Y él se despegó del material y dijo, mira, la mitad de mi bien doy a los pobres. A partir de hoy,
Y algo más, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré 4 veces más, cuadruplicado. ¿Sabe qué Jesús dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Era judío. Pero la diferencia estaba aquí, que él era un judío con una función de publicano, de cobrador de impuestos para el gobierno de Roma. Él era odiado, porque él no llegaba, seguramente con mucha educación, da impuesto, paga el impuesto, da las monedas, y con los soldados romanos. Y te iba a decir, si no pagaba, muchas veces era encarcelado, o muchas veces daba un plazo para poder pagar. Entonces los romanos oprimían a los judíos. Y este hombre estaba al lado de los romanos, porque trabajaba para ellos. Pero Jesús no se preocupó con eso. Y aquí Jesús da una prueba que tenemos que hablar a ricos, a pobres, a blancos, a negros, a católicos, a cristianos y de otra religión cualquiera. Tenemos que hablar de Jesús. Hablar de Jesús. ¿Me entiendes? Porque a veces perdemos la oportunidad de hablar de Jesús. ¿Verdad? Perdemos. Y cuando perdemos esta oportunidad, no se sabe qué va a poder pasar mañana. Pero la oportunidad viene. Y tenemos que hablar de Jesús, sea a quien sea. ¿Ok? Sea a quien sea. Tenemos que hablar de Jesús. Porque esta es la obra espiritual. Y Jesús aquí estaba tratando con el espiritual. El hombre trató del material porque él tenía posesión. Y él mismo dijo, la mitad de mis bienes seguramente voy a repartir con los pobres. Y si por algo he defraudado a alguien, yo voy a devolver 4 veces más. Y Jesús dijo, mira que Jesús aquí, él no impuso nada. Aquí Jesús no dijo nada para que tú eras. Él dijo por sí solo. Es por eso que te hablo que cuando vamos al templo, nosotros estamos perdiendo a veces nuestro tiempo, porque nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Jesús, de exponer a Él nuestro sentimiento, nuestro amor, nuestra gratitud a Él. Pero sin embargo, no hacemos nada. Nos quedamos ahí como mumias, así parados, así, mirando. Y a veces hacemos así, porque nos piden que haga. Y no hacemos porque queremos hacer. Zaqueo nos da una lección, siendo un judío publicano, fue a un árbol para poder ver a Jesús y por fin recibió a Jesús en su casa y seguramente se convirtió. ¿Me entiendes? Entonces, la semana pasada hablamos de la obra, no solamente la obra espiritual, pero aquí fue una obra espiritual. Jesús estuvo quebrando aquí una serie de cosas que había entre los republicanos con los judíos. Porque ele era jefe. Ele era jefe de Mateus, que já era discípulo de Jesus. ¿Me entiende? Porque Mateus vivia bem. Mateus tinha dinheiro. Era um homem bem situado. Pero quando o Senhor Jesus deixou todo para seguir a Jesus, e de repente Zaqueu falou, oye, Zaqueu, Mateus estava com nós, e deixou todo. Que hacía para estar con Jesús, dejó el trabajo. Entonces yo quiero conocer a Jesús. Y fue lo que sucedió. Conoció. La Biblia no habla, no me acuerdo si habla después lo que sucedió con los publicanos y los judíos. No sé. Sé que siguió cobrando, claro. Eso seguía cobrando. Pero la gran lección aquí es esta. No se puede mirar a las personas por lo que ellas son. O no, también no por lo que ellas tienen. Tenemos que mirar a las personas como un alma, como una persona que necesita de Jesús.
Amén. Esta es la lección que tenemos para hoy. ¿Okay? Y ya voy a volver, nomás voy a cambiar pantalla, doy un cambiocito aquí y ya regreso en portugués. No me dejen. ¿Ok? Ya hablé que no va a ser largo. No me dejen. Y ya vuelvo para estar con ustedes en portugués. Ya nos vemos. Chao, chao. Pero vamos a hacer así. Vamos a orar. ¿Ok? Tenemos que orar. Claro, me olvidé, chacho, no puedo salir sin orar. Vamos a orar para poder cerrar aquí. Claro, chacho. Es que tú estás esperando que venga portugués, ¿no es verdad? Pero vamos ahora entonces a cerrar aquí, orar y salir. ¿Ok? Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Gracias por esta tremenda lección que tú nos das a través de este pasaje bíblico de Zaqueo. Y que nosotros, Señor, podamos querer verte y conocerte. No solamente escuchar hablar de ti. Bendiga a mis hermanos que están por la radio, los que están por la fanpage y los que van a asistir por YouTube. Bendígalos, Padre. Ayúdalos. Y da victoria, pues necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias por todo, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén. Y gloria a Dios.